Firma la venta de la casa a favor de tu hija o te vas de casa. Las palabras de Rodrigo rebotaron en el silencio del velorio. Cayeron sobre mí con el peso de una losa, justo frente al ataúd de mi esposa Amalia. El eco de su voz pareció resonar en mis huesos mientras yo lo miraba sin poder creerlo. Mi propio yerno me tendía un documento de color amarillento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Firma esto ahora, César. Sin esa casa, no nos sirves para nada. Su voz era un látigo, desprovista de cualquier respeto por nuestro dolor. Carolina, mi única hija, permanecía de pie junto al féretro de su madre. En lugar de consolarme, me observaba con una urgencia que me heló la sangre. Papá, por favor, solo firma. Es lo mejor para todos nosotros. Sus palabras sonaban huecas, como si las hubiera ensayado frente a un espejo. Yo seguía inmóvil, con el papel temblando entre mis dedos. El pesado aroma de las flores se mezclaba con mi propio sudor helado. Las llamas de las velas danzaban, dibujando sombras burlonas sobre el rostro sereno de Amalia. 42 años juntos, construyendo ese hogar que ahora quieren arrebatarme. ¿De verdad?, murmuré, con la voz rota. ¿Aquí, frente a su madre? Rodrigo se inclinó hasta que su aliento caliente rozó mi oreja. Escúchame bien, viejo. Tu esposa ya no está para cuidarte. Ahora las reglas las ponemos nosotros. O firmas ese papel, o esta misma noche duermes en la calle. El silencio se hizo denso, casi sólido. Los últimos conocidos se habían ido hacía más de una hora. Nos habían dejado solos con nuestras muertes y nuestras traiciones. Bajé la vista hacia el rostro pálido de Amalia, buscando en ella una respuesta que no llegaría. Ella descansaba con la misma paz que tuvo en sus últimos instantes de vida. «No puedes hacerme esto, Carolina», susurré, dirigiéndole una mirada suplicante. «Soy tu padre. Esa casa la levanté pensando en ti, en tu futuro». Ella desvió la vista y se ajustó nerviosamente un collar de perlas. «Papá, ya no puedes mantenerla. Rodrigo y yo tenemos planes de negocio. Necesitamos invertir el dinero de la venta». «¿Qué negocio?». Mi voz estalló, ronca de rabia contenida. «Tu madre lleva apenas 2 días muerta y ya están repartiéndose mis bienes». Rodrigo me sujetó el brazo con una fuerza inesperada. Sentí sus dedos clavándose en mi piel como garras. «Baja la voz, anciano. No montes un espectáculo». Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Es simple. Firmas la venta por $30,000 a favor de Carolina, o recoges tus trapos y te largas». Mis piernas flaquearon. $30,000. La cifra era un insulto, un robo descarado por la casa que construimos con tanto esfuerzo. En ese instante, con Amalia ausente y mi hija convertida en una extraña, me sentí completamente desarmado. «Un mes», rogué con un hilo de voz. «Solo necesito un mes para pensarlo». «No». La dureza en la voz de Carolina me golpeó. «Firma ahora o te vas esta noche. No tenemos tiempo para tus dramas, papá». Rodrigo sonrió satisfecho mientras sacaba una pluma dorada de su bolsillo. «Toma, César. Solo tienes que poner tu nombre aquí, donde está la marca. Al final, todos salimos ganando». Mis manos temblaron al tomar la pluma. El documento parecía oficial, lleno de sellos y firmas que no lograba entender. Miré una última vez a Amalia, como si le pidiera perdón por mi debilidad. Luego, con el corazón hecho un nudo, tracé mi firma sobre la línea punteada. «Perfecto», dijo Rodrigo, arrebatándole el papel de las manos. «Ya verás cómo esto es lo mejor para todos». Carolina se acercó para darme un beso helado en la mejilla. «No te preocupes, papá. Cuando vendamos la casa, te daremos algo de dinero. Podrás conseguir un pequeño departamento». Los miré a ambos, sintiéndome un espectador en mi propia tragedia. ¿En qué momento mi niña se había transformado en esta mujer desconocida?
¿Dónde quedó el respeto por todos los años de sacrificio que invertí en su futuro? Está bien, dije con la voz hueca. Ya firmé. Ya pueden estar contentos. Rodrigo me dio una palmada en el hombro con falsa camaradería. Tranquilo, suegro. En una semana vamos al notario para hacerlo oficial. Mientras tanto, puedes quedarte. Considéralo un período de transición. Caminaron hacia la salida, dejándome a solas con Amalia y el silencio. Justo antes de irse, Rodrigo se giró una última vez. Ah, y César, espero que entiendas que ya no eres el dueño de nada. Ahora solo eres nuestro huésped. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en la habitación vacía. Me quedé solo, rodeado por el silencio y el eco de sus palabras. Pero mientras observaba el rostro tranquilo de Amalia, algo cambió dentro de mí. No era dolor. Era una calma helada, precisa y afilada. Por primera vez en días, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Ellos creían haber ganado, pero la partida apenas comenzaba. Frente al rostro sereno de Amalia, los recuerdos llegaron sin permiso. Volví a aquel día, hace más de 40 años, cuando yo era un joven de 28 años. Trabajaba turnos dobles en la fábrica textil, soñando con un futuro mejor. Ella era la cajera con la sonrisa más dulce del mercado del barrio. Recuerdo prometerle una casa mientras caminábamos bajo una llovizna fina. Una casa grande, con un jardín para nuestros hijos, le dije con toda la certeza de mi juventud. Ella rió, creyendo que eran solo palabras de un joven enamorado, pero yo hablaba muy en serio. Cuando Carolina nació, mis días se volvieron una carrera contra el tiempo. La fábrica de lunes a viernes y los camiones de carga del mercado los sábados. Los domingos hacía reparaciones en casas ajenas, soñando con la nuestra. Amalia siempre me esperaba despierta, sin importar la hora. Su cena caliente y sus manos masajeando mis hombros cansados eran mi único refugio. César, vas a enfermar de tanto trabajar, me decía con suavidad. Carolina y yo no necesitamos tanto, pero yo sí sentía la necesidad de darles el mundo entero. Cada centavo que ganaba lo guardaba en una vieja lata de metal bajo el colchón. Jamás me compré una cerveza, ni fui al cine, ni me permití el más mínimo capricho. Mi única obsesión era juntar el dinero para el enganche de la casa prometida. Me tomó 5 años reunir los primeros $10,000. Recuerdo la emoción de aquel día que visitamos la propiedad en el barrio de San Miguel. Era una casa sencilla, de 2 plantas, con un pequeño patio donde Carolina podía correr. Amalia lloró de felicidad cuando el agente inmobiliario nos entregó las llaves. Es nuestra, mi amor, le susurré al oído al cruzar el umbral por primera vez. Completamente nuestra. Los siguientes 20 años fueron de un sacrificio constante para pagar la hipoteca. Cada pago mensual era un ritual sagrado. Llevaba el dinero exacto en un sobre amarillo, sin fallar una sola vez. Trabajé enfermo, con fiebre y hasta con la espalda lesionada. Amalia me suplicaba que descansara, pero yo no podía permitirme perder ni un día de salario. Carolina crecía feliz en esa casa. Todavía puedo escuchar sus risas infantiles resonando en el patio durante las fiestas de cumpleaños. Recuerdo las tardes en que hacía su tarea en la mesa, mientras Amalia cocinaba y yo reparaba algo. Era nuestro pequeño paraíso, levantado ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Cuando cumplió 15 años, transformó su habitación por completo. Pinté las paredes de un rosa suave, tal como ella había soñado. Le compré una cama nueva con un dosel de princesa. Incluso le instalé un tocador con un espejo rodeado de luces. «Eres mi princesa», le susurraba al abrazarla. «Esta casa será tuya algún día. Quiero que guardes aquí los mejores recuerdos». Ella se aferraba a mi cuello con sus brazos delgados y me hacía una promesa. «Nunca me voy a casar, papi. Me quedaré aquí contigo y mamá para siempre». Yo me reía por su inocencia infantil, pero un rincón de mi corazón
Anhelaba que sus palabras fueran ciertas. La distancia comenzó a crecer cuando entró a la universidad. Trabajé horas extras durante 4 largos años para pagar sus estudios. Pagué su transporte, sus libros y hasta sus salidas con amigas. Jamás pude decirle que no a ninguno de sus deseos. «Papá, todas mis amigas ya tienen celular», me dijo un día. Me miró con esos ojos suplicantes que yo conocía tan bien. «Claro que sí, mi amor», respondí sin dudar, aunque el aire se me fue de los pulmones. «Mañana mismo vamos por él». Sabía que me costaría 2 fines de semana extra de trabajo agotador. Amalia solía advertirme con una suavidad que dolía. «César, la consientes demasiado. Debe aprender lo que cuestan las cosas». Pero para mí era imposible negarle algo. Carolina era mi única hija, mi más grande tesoro. Quería darle todas las oportunidades que la vida me había negado. Creí que así ella aprendería a valorar el verdadero significado del sacrificio. En su último año de carrera conoció a Rodrigo. Era un muchacho de familia rica, siempre impecable, con dinero de sobra. Al principio, su relación me llenó de una genuina alegría. «Mi hija merece que la traten como a una reina», le comenté una noche a Amalia. Pero había algo en la mirada de Rodrigo que me helaba la sangre. Observaba nuestra casa con un interés extraño, casi calculador. Preguntaba con falsa casualidad sobre el valor de la propiedad o mis planes para la jubilación. ¿Qué buscaba con esas preguntas? Carolina solo se reía de mis miedos. «Papá, no seas celoso. Es que ya no soy solo tuya». La boda fue un evento lujoso, financiado por los padres de Rodrigo. Aún así, insistí en aportar $5,000 que había ahorrado para renovar el tejado. Era el día más importante de mi hija y yo no podía quedarme atrás. Tras la luna de miel, se mudaron a un apartamento en el centro. Las visitas se fueron haciendo cada vez más escasas. Los domingos familiares, que antes eran sagrados, comenzaron a desaparecer del calendario. «Estamos muy ocupados, papá», decía su voz al otro lado del teléfono. «El trabajo de Rodrigo es muy demandante». Yo extrañaba el sonido de sus risas llenando los pasillos. Añoraba sus quejas sobre la comida de Amalia y hasta sus berrinches de adolescente. La casa se sentía enorme, un eco silencioso de lo que alguna vez fue. Un vacío total. «Dale tiempo», me consolaba Amalia. «Es normal que los hijos hagan su propia vida. Ya verás cómo vuelve cuando tengamos nietos». Pero los años pasaron sin noticias de un embarazo. Cada vez que tocábamos el tema, ella cambiaba la conversación con evidente molestia. «No es el momento, papá», cortaba ella. «Rodrigo y yo tenemos otros planes». Esos planes parecían ser viajes exóticos, cenas costosas y autos nuevos cada 2 años. Yo no entendía de dónde salía tanto dinero, sobre todo porque Rodrigo había perdido 2 empleos. Me preguntaba si mi hija era realmente feliz. La primera alarma real sonó cuando Amalia enfermó. Cáncer de páncreas. El diagnóstico de los doctores fue un golpe brutal. Tenía seguros y ahorros para los costosos tratamientos. Lo que realmente me partía el alma era otra cosa. Me dolía ver lo poco que Carolina nos visitaba en el hospital. «Papá, es que los hospitales me deprimen mucho», se excusaba por teléfono. «Prefiero recordarla como era antes, sana». Rodrigo era todavía peor. Si acaso aparecía, se quedaba 5 minutos de pie. Miraba su reloj con nerviosismo y huía con cualquier pretexto. «El trabajo me llama, suegro, usted entiende». En los últimos meses de Amalia, estuvimos prácticamente solas ella y yo. La cuidaba día y noche, le daba sus medicinas, la ayudaba a bañarse. Carolina aparecía de vez en cuando con flores y promesas de volver que se llevaba el viento. «César», susurró Amalia una noche, su voz un hilo apenas audible. «Cuídate de Carolina. Algo no está bien con ella». Su advertencia me heló los huesos. «No es la misma niña que criamos», concluyó antes de quedarse dormida.
Yo creí que eran ideas provocadas por el dolor y la morfina. Mi Carolina era buena, solo estaba asustada y confundida. Pero ahora, parado junto al ataúd de mi esposa, todo empezaba a cobrar sentido. Mi hija se había convertido en una extraña que solo me veía como un obstáculo, y no sabía que yo también había aprendido algunas cosas en mis 69 años. Los días después del funeral transcurrieron en una niebla silenciosa y tensa. Carolina y Rodrigo actuaban con una normalidad escalofriante, como si nada hubiera pasado. Se encerraban en el antiguo cuarto de costura de Amalia para hablar en susurros. Una semana después, la primera pieza cayó. Estaba organizando los papeles de Amalia cuando lo noté. Faltaban los documentos más importantes. La escritura original de la casa ya no estaba en la caja fuerte del dormitorio. «Carolina», la llamé desde la cocina cuando llegó esa tarde. «¿Has visto los papeles de la escritura?» Ella evitó mi mirada, con los ojos fijos en su teléfono. «No, papá. ¿Para qué los necesitas? Ya firmaste todo para la venta». «Solo quería revisarlos», insistí. «Hay cosas que no entiendo del documento que firmé». Rodrigo apareció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Suegro, no se preocupe por esos detalles legales. Nosotros nos encargamos de todo. Usted solo relájese y disfrute sus últimos días en la casa». Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Sentí un nudo apretado formándose en mi estómago. «¿Mis últimos días?», pregunté, con la voz temblorosa. «Bueno», intervino Carolina, con una calma que me paralizó. «Sabes que al vender la casa tendrás que irte a otro lado. Pero no te preocupes, no te dejaremos en la calle. Te ayudaremos a encontrar algo pequeño y cómodo». Me quedé allí parado, viendo cómo mi propia hija hablaba de echarme de la casa que había construido con mis propias manos, como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche, el sueño me fue completamente esquivo. Di vueltas en la cama hasta las 3 de la madrugada. Sus palabras se repetían en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, aproveché su ausencia para buscar respuestas en nuestros documentos. Lo que encontré me congeló por dentro. La cuenta de ahorros que compartía con Amalia había sido vaciada por completo. $18,000, nuestro fondo para emergencias, se habían esfumado. El retiro final llevaba la firma de mi esposa, pero esa letra no era la suya. Mis manos temblaban al sostener el estado de cuenta. Marqué el número del banco, respirando hondo para estabilizar mi voz. «Buenos días, habla César Mendoza. Necesito información sobre una cuenta de ahorros conjunta». La empleada del banco fue cortés, pero sus siguientes palabras fueron un golpe seco. «Lo siento, señor Mendoza, pero esa cuenta fue cerrada hace 3 meses». Hizo una pausa antes de continuar. «Los fondos se transfirieron a una cuenta individual. Está a nombre de Carolina Mendoza de Herrera». Sentí que el aire me faltaba y el teléfono cayó de mi mano. Mi hija había robado nuestros ahorros mientras su madre moría. Había falsificado la firma de Amalia para quedarse con todo. Una traición inimaginable. Esa tarde, cuando regresaron, los observé con una nueva y amarga claridad. Noté la forma en que Carolina evitaba mi mirada. Escuché el silbido despreocupado de Rodrigo mientras se servía un whisky. Se movían por mi casa como si ya fueran los dueños. «¿De dónde salió ese whisky?», pregunté, esforzándome por sonar indiferente. «Un regalo de un cliente importante, Macallan de 18 años. ¿Quiere probar, suegro?». Vi la botella, valorada en $200, el equivalente a mis gastos de servicios de 2 meses. «No, gracias. Saben que yo no bebo». Esa noche esperé a que las luces se apagaran por completo. Bajé a la cocina en completo silencio y revisé la basura. Entre restos de comida encontré los recibos de sus nuevos lujos. Cenas en restaurantes caros, compras en tiendas de marca, boletos de un viaje a Miami. Todo pagado mientras Amalia se consumía en una cama de hospital y yo vendía mi reloj para cubrir los gastos.
Durante los días siguientes, establecí una rutina de investigación silenciosa. Mientras ellos estaban fuera, yo revisaba cada rincón de la casa. Escuchaba sus conversaciones telefónicas desde mi cuarto. Y lo que descubrí alimentó una furia helada que nunca había sentido. No solo habían vaciado nuestra cuenta de ahorros, habían solicitado un préstamo de $15,000 a mi nombre. Usaron la casa como garantía sin mi consentimiento. El dinero había ido directamente a su cuenta personal. Habían falsificado mi firma con una facilidad aterradora. Pero el verdadero horror aún estaba por revelarse. Una tarde, mientras fingía dormir, los escuché hablando en la sala. «El viejo se está poniendo sospechoso», dijo Carolina en un susurro. Me preguntó otra vez por los papeles de la casa. «No te preocupes», respondió Rodrigo con su arrogancia habitual. «En 3 días firmamos ante el notario y la casa es tuya. Ya tengo un comprador listo para pagar $70,000. $70,000. El documento que me hicieron firmar solo mencionaba 30,000. Planeaban quedarse con más del doble del dinero. ¿Y qué pasaría conmigo entonces? ¿Y qué hacemos con él después?», preguntó Carolina. Su voz era tan fría que apenas la reconocí. «Simple. Le damos 5,000 y que se busque un apartamento. Si se queja, le recordamos que ya no tiene ningún derecho». Hubo una pausa. Carolina volvió a hablar. «¿Y si no se quiere ir?». La risa de Rodrigo fue cruel, cortante. «Tu padre tiene 69 años y acaba de enviudar. Será fácil demostrar que ya no puede cuidarse solo. Si es necesario, lo internamos en un asilo». Mi corazón simplemente se detuvo. Planeaban robar todo y luego encerrarme para siempre. La hija que había criado con tanto amor conspiraba para destruirme. Esa noche, el silencio de la casa era insoportable. Me senté en la cama que compartí por años con Amalia y lloré. Lloré como no lo había hecho desde su funeral. Pero estas no eran lágrimas de pena, sino de rabia y traición. «Amalia», susurré en la oscuridad. «Tenías razón sobre ella». Mientras las lágrimas se secaban, algo nuevo nació dentro de mí. Una determinación fría y calculadora. Ellos habían cometido un grave error al subestimar. Pensaban que yo era un viejo tonto y fácil de manipular. No sabían que había aprendido a ser astuto con los años. No conocían mis contactos, ni mis recursos, ni mi memoria para los detalles. Al día siguiente iniciaría mi propia estrategia. Pero esta vez, yo tendría el control absoluto. Me levanté, miré la luna llena sobre el jardín y sonreí. No saben con quién se metieron. Los días siguientes fueron como vivir con 2 extraños. Carolina y Rodrigo ya no me incluían en ninguna decisión. Cambiaban el canal, decidían la cena e incluso movían mis cosas. Trasladaron mis artículos del baño principal al pequeño aseo del primer piso. «Papá, también necesitamos que desocupes el estudio», anunció Carolina una mañana. «Rodrigo necesita un espacio para trabajar desde casa. Mi estudio, mi santuario durante 30 años. El lugar donde manejé las finanzas y los planes de esta casa. Ahora querían despojarse también de ese espacio personal». «¿Y dónde se supone que ponga todas mis cosas?», logré preguntar. «En tu habitación hay suficiente espacio», respondió Rodrigo sin mirarme. «Nosotros nos encargamos de todo ahora». Esa misma tarde, mientras empacaba mis recuerdos, algo me dejó sin aliento. Detrás de unos viejos archivadores, encontré una carpeta que nunca había visto. Contenía fotocopias de todos mis documentos personales. Lo más inquietante eran las notas al margen, con la letra de Carolina. Préstamo hipotecario, 15,000 aprobado. Cuenta de ahorros, transferir antes del 15. Seguro de vida, actualizar beneficiario. Habían planeado cada paso de mi ruina. Mi propia hija había estado investigando mis finanzas durante meses
planeando sistemáticamente cómo apropiarse de todo lo que tenía. En el fondo de la carpeta encontré un documento que me robó el aliento. Era la copia de un formulario para un asilo, ya rellenado con mis datos personales. Habían buscado cómo deshacerse de mí mucho antes de que Amalia falleciera. Esa noche, durante la cena, los observé en un silencio casi absoluto. El tenedor de Carolina se movía con una precisión mecánica mientras su atención se perdía en el teléfono. Rodrigo, por su parte, llenaba el vacío con planes de fin de semana y quejas sobre lo cara que se había vuelto la vida. «Por cierto, César», dijo de pronto, con una falsa naturalidad. «Mañana a las 10 tenemos cita con el notario para cerrar la transferencia de la casa». Mi tenedor quedó suspendido en el aire, a centímetros de mi boca. «¿Tan pronto?» «No tiene caso esperar más», respondió Carolina, sin levantar la vista de su pantalla. «Cuanto antes cerremos esto, mejor para todos nosotros». «¿Y el dinero de la venta?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cuándo podría disponer de él? Sus miradas se cruzaron por un instante, un gesto cargado de un significado que no logré descifrar. Rodrigo carraspeó, visiblemente incómodo ante mi pregunta. «Bueno, suegro, primero hay que cubrir algunos gastos. Están los impuestos, la comisión del notario y algunas deudas pendientes que surgieron». «¿Qué deudas quedan pendientes?», inquirí, aunque una terrible sospecha ya se formaba en mi mente. «El préstamo que solicitaste el mes pasado», dijo Carolina con una frialdad que me revolvió las entrañas. «¿Acaso ya lo olvidaste? Usaste la casa como garantía por $15,000. Ahí estaba. La trampa se cerró frente a mí. Me estaban culpando del préstamo fraudulento que ellos mismos habían gestionado a mis espaldas. Lo afirmaban con tal seguridad que por un segundo su versión me hizo dudar de mi propia mente. «Yo no recuerdo haber solicitado ningún préstamo», murmuré, mi voz apenas un susurro. Rodrigo suspiró con una impaciencia mal disimulada. «César, has estado bajo mucho estrés desde lo de Amalia. Es natural que te confundas con los números y los papeles. Por eso es mejor que nosotros nos encargamos de las finanzas de ahora en adelante». Me levanté de la mesa sin haber probado el último bocado. Necesitaba aire. Necesitaba pensar lejos de sus miradas calculadoras. Caminé hasta el patio trasero y me senté en el banco de madera que construí para Amalia hace 5 años. Las rosas se estaban marchitando. Nadie las había cuidado desde su partida. Al igual que yo, las estaban dejando morir lentamente, víctimas del abandono. Desde la ventana abierta de la cocina llegaban fragmentos de su conversación. «Está empezando a sospechar. Mañana después del notario. 5,000 como máximo, y que se las arregle solo». Cada palabra era una puñalada que confirmaba mis peores temores. Esa noche, cuando el silencio se apoderó de la casa, hice algo que jamás imaginé. Esperé a que durmieran y entré en su habitación para revisar sus pertenencias. En el bolso de Carolina hallé el documento original que me hicieron firmar. Con la luz adecuada y la calma de la madrugada, pude leerlo por fin. Lo que decía no se parecía en nada a la explicación que me habían dado. No era una simple venta de la casa por $30,000. Era un poder notarial absoluto que le entregaba a Carolina el control total de mis propiedades y cuentas. La letra pequeña, que nunca me permitieron leer, me despojaba de cualquier derecho futuro y la autorizaba a tomar toda decisión financiera en mi nombre. No había firmado una venta. Había firmado mi ruina. Sobre el escritorio de Rodrigo encontré pruebas aún más devastadoras de su traición. Había correos electrónicos con agentes inmobiliarios que discutían el verdadero precio de la casa. $85,000. También había facturas de abogados expertos en derecho de ancianos y consultas a psiquiatras sobre cómo conseguir una declaración de incompetencia mental. Lo tenían todo planeado. Me quitarían mis bienes y luego me declararon mentalmente incapaz para justificar su control. Después, me internaron en el asilo más barato posible. Vendieron la casa por su valor real
y se quedarían con todo el dinero mientras yo desaparecía de sus vidas para siempre. Regresé a mi habitación con las piernas temblorosas, pero no tenía miedo. Era una furia helada que comenzaba a arder por dentro, quemando cualquier rastro de dolor. Me senté al borde de la cama y tomé la fotografía de nuestra boda. Amalia sonreía radiante, y yo la abrazaba con la felicidad pura de un hombre que lo tenía todo. Mi amor, le susurré a la foto. Qué equivocado estaba contigo. Pensé que nuestra hija había cambiado por la edad o por la influencia de Rodrigo. Ahora veo que esto no es nuevo. Ella planeaba todo esto mientras tú te apagabas en una cama de hospital. Ella robaba nuestros ahorros mientras yo vendía mi reloj para pagar tus medicinas. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de una claridad terrible y liberadora. La negación había terminado. Pero no van a ganar, continué, mi voz firme y decidida. No sé cómo, pero voy a luchar por tu memoria. Voy a defender los 42 años que trabajamos para construir algo que ellos quieren destruir. Me levanté y miré por la ventana el jardín iluminado por la luna. Mañana era la cita con el notario, el día de su supuesta victoria final. Pero yo tenía menos de 12 horas para convertirlo en el día de su más grande error. Aún no sabía cómo lo haría, pero estaba decidido a luchar. La víctima silenciosa que ellos esperaban había desaparecido para siempre. A las 5 de la mañana ya estaba en pie, con la mente más lúcida que en los últimos meses. Mientras Carolina y Rodrigo dormían, yo me vestí en silencio y salí de la casa. Tenía 4 horas antes de la cita, y cada minuto contaba. Mi primera parada fue la casa de Enrique, un viejo amigo de la fábrica que ahora era contador. A pesar de la hora, me recibió con una taza de café caliente y una sonrisa comprensiva. «César, hermano, te ves terrible», dijo mientras me servía. «Cuéntame qué está pasando». Le conté toda la historia sin omitir ningún detalle. Hablé de los documentos, de las mentiras, de la conversación que había escuchado. Enrique me escuchó con atención, tomando notas en una libreta, su rostro cada vez más serio. «Esto es fraude agravado», murmuró al final de mi relato. «Falsificación, apropiación indebida, abuso financiero. Podrían terminar en la cárcel por esto». «No quiero que vayan a la cárcel», respondí, sorprendiéndome a mí mismo. «Solo quiero proteger lo que Amalia y yo construimos juntos». Enrique asintió, entendiendo perfectamente lo que yo sentía. «Entiendo, pero debemos actuar ya. Si firman esos papeles hoy, revertir todo será mucho más difícil». Me explicó las opciones legales, pero luego sonrió con astucia. «Hay algo más efectivo que podemos hacer», agregó, con un brillo en los ojos que me recordó nuestros viejos tiempos. «¿Confías en mí?» Sin dudarlo un segundo, asentí con la cabeza. Enrique tomó su teléfono e hizo una llamada, hablando en voz baja por varios minutos. Colgó con una expresión de profunda satisfacción en el rostro. «Mi primo Francisco es notario público y también especialista en derecho inmobiliario. Él va a estar presente en tu cita de hoy, oficialmente como observador. Pero en la sombra, documentará cualquier cosa extraña que note». A las 7 de la mañana, Enrique y yo entramos en el banco. Era la misma sucursal donde Amalia y yo guardamos nuestro dinero por 20 años. La gerente, Beatriz, nos recibió con una expresión de genuina inquietud. Nos conocía desde hacía años, y mi relato pareció perturbarla. «Señor César, tengo noticias que no le van a gustar», dijo con la vista fija en la pantalla. Su voz sonaba tensa mientras sus dedos volaban sobre el teclado. «Ayer recibimos una orden para mover los fondos de su cuenta de pensión. Se transferirán a una cuenta conjunta con su hija. La operación se ejecutará automáticamente a las 9 en punto de esta mañana». Un frío helado me recorrió la espalda. Mi cuenta de pensión.
$8.000 que eran mi único colchón para emergencias médicas. Era el último salvavidas que me quedaba en el naufragio. Y ellos también planeaban arrancármelo de las manos. ¿Podemos detener esa transferencia?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, pero necesito que firme estos papeles ahora mismo, y requeriré 2 identificaciones para confirmar que realmente es usted. Mientras mi mano temblorosa firmaba los documentos, Beatriz me ofreció una salida. Explicó que podíamos congelar todas mis cuentas hasta que se aclarara la situación. Es un procedimiento estándar cuando hay sospecha de fraude, añadió con una mirada llena de empatía. Enrique, siempre un paso adelante, sugirió algo más. Pedimos una copia certificada de todos los movimientos de los últimos 6 meses. Cuando los documentos llegaron, la verdad nos golpeó con la fuerza de un tren. Carolina y Rodrigo habían estado vaciando mis cuentas de forma sistemática. Era una traición meticulosamente planeada. A las 8:30 ya estábamos en las oficinas del notario. Francisco, el primo de Enrique, nos esperaba con una calma imponente. Era un hombre mayor, de mirada seria, con esa agudeza que solo dan los años de experiencia. Escuchó mi historia sin interrumpir, asintiendo lentamente. Lo que hacen su hija y su esposo es legal en la superficie, dijo Francisco con voz grave. Usted firmó un poder que se lo permite. Pero si demostramos que hubo engaño o que se aprovecharon de su vulnerabilidad, todo puede anularse. Me explicó que había encontrado varias irregularidades en los documentos, errores técnicos que podrían ser la clave para invalidar la transacción por completo. Pero necesito que finja no saber nada, concluyó con firmeza. Déjelos seguir con su plan. Yo me encargaré del resto. A las 9:40 llegaron Carolina y Rodrigo. Entraron con una confianza que me revolvió el estómago, sonriendo, relajados. Carolina lucía un vestido nuevo que costaba más que mi comida de un mes. Rodrigo llevaba un traje elegante y un reloj dorado que jamás había visto. «Papá, qué puntual», dijo Carolina con una sonrisa que nunca alcanzó su mirada. «¿Pudiste descansar?» «Como un niño», mentí, viendo cómo intercambiaban una mirada de triunfo. El notario oficial, un joven que parecía abrumado por la situación, comenzó a leer los procedimientos. Pero Francisco lo interrumpió con cortesía profesional. Se presentó como un supervisor enviado por el Colegio de Notarios. Su tarea era validar transacciones de alto valor como aquella. Pude ver cómo una sombra de duda cruzaba el rostro de Rodrigo. Su cuerpo se tensó al instante. ¿Es eso necesario?, preguntó él, con la voz un poco más aguda. Creí que era un trámite simple. Es un procedimiento de rutina, respondió Francisco, su autoridad llenando la sala. Especialmente cuando se transfiere la propiedad a una persona mayor. Es para proteger los intereses de todos los involucrados. Durante los siguientes 20 minutos, Francisco desató una lluvia de preguntas. Cada una parecía diseñada para hacerlos tropezar, para exponer sus mentiras. ¿Cuándo había decidido vender la casa exactamente? ¿Por qué se fijó ese precio si el valor de mercado era mucho más alto? ¿Había recibido asesoría legal independiente antes de firmar? Mi papá está perfectamente capacitado para decidir por sí mismo, replicó Carolina, con un filo de irritación en la voz. No necesita que lo traten como a un niño. Por supuesto que no, contestó Francisco con amabilidad engañosa. Pero es mi deber asegurar que él comprende todas las implicaciones. Entonces, se giró hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Entonces, señor César, ¿puede explicarme con sus propias palabras qué está vendiendo y por cuánto? Era mi momento. Respiré hondo y miré directamente a mi hija. Estoy vendiendo mi casa, dije, con una voz clara que no me tembló. La casa donde mi esposa y yo vivimos hace 30 años, la que construimos con nuestro trabajo y nuestros sueños. Se la vendo por $30,000 a mi hija Carolina. Francisco asintió, tomando notas con cuidado.
¿Y es usted consciente de que el valor de mercado de esa propiedad es de $85,000? El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo. Carolina y Rodrigo se miraron, el pánico apenas contenido en sus rostros. Eso no importa, tartamudeó Rodrigo. Es un trato familiar. Los precios de mercado no se aplican en estos casos. Al contrario, replicó Francisco, su tono profesional pero implacable. Cuando la diferencia es tan grande, es mi obligación investigar. Debo descartar coacción, fraude o aprovechamiento de una persona vulnerable. Volvió a dirigirse a mí, su voz ahora más suave. Señor César, ¿alguien lo ha presionado para vender su casa? ¿Se siente usted completamente libre para tomar esta decisión? Miré a Carolina. Sus ojos me suplicaban en silencio que dijera lo que ella quería oír. Vi a Rodrigo, con los puños apretados sobre la mesa. Luego miré a Francisco y a Enrique. Ellos me habían devuelto la fuerza para luchar. Sí, dije por fin. Me siento completamente libre. Pero mientras esas palabras salían de mi boca, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Ellos no podían verla, porque yo sabía algo que Carolina y Rodrigo aún ignoraban por completo. Francisco tenía una última sorpresa preparada que lo cambiaría todo. Cuando salimos de la notaría, Carolina y Rodrigo casi flotaban. A pesar de la incomodidad, creían haber completado la transferencia de la propiedad. Habían conseguido lo que querían, o al menos eso pensaban ellos. «Papá, estoy tan orgullosa de ti», exclamó Carolina, dándome un abrazo que se sintió falso y frío. «Tomaste la decisión correcta. Ahora vivirás tranquilo, sin preocuparte por esa casa tan grande». Rodrigo me dio una palmada en la espalda que pretendía ser amistosa. «Suegro, ya verá que esto es lo mejor para todos. En unos días le daremos noticias sobre su nuevo hogar». Durante el viaje de vuelta, ellos no paraban de hablar sobre sus planes. Carolina ya había visto un condominio en Miami que quería comprar. Rodrigo mencionaba expandir su negocio de consultoría, un negocio que yo nunca había entendido del todo. «Con el dinero de la venta podremos hacer tantas cosas», decía Carolina, con los ojos brillantes de codicia. «Podríamos viajar a Europa, invertir en más propiedades, quizás comprar ese auto de lujo que tanto quieres». Sus palabras eran cuchillos que se clavaban en mi silencio. Esa tarde me encerré en mi habitación. Desde allí escuché cómo celebraban en la sala de estar. Habían invitado a amigos, descorchado champaña y hablaban a gritos sobre su recién adquirida fortuna. Sus risas se filtraban bajo la puerta. «Por fin somos dueños de algo», gritó Carolina, su voz arrastrando las palabras por el alcohol. «Se acabó vivir de alquiler». «Tu papá por fin hizo algo útil», se burló Rodrigo, y sus amigos rieron con él. Aunque le costó bastante entender cómo funciona el mundo real, cada risa era una puñalada en mi pecho. Pero yo permanecí quieto, fingiendo dormir. Era necesario que creyeran que habían ganado. Los días siguientes fueron aún peores. Carolina empezó a tratar la casa como una simple mercancía. Invitaba a agentes de bienes raíces para que evaluaran posibles mejoras. Buscaban aumentar su precio de venta de manera descarada. Rodrigo medía cada habitación, hablando por teléfono sobre decoración profesional y estrategias de mercado. «Papá, decidimos que vamos a remodelar la cocina antes de poner la casa en venta», me anunció Carolina una mañana. La cocina sostenía una taza de porcelana fina que yo nunca antes había visto. «Le sumará un buen dinero al precio final». «¿Y con qué dinero piensan hacer esa remodelación?», pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. Ya sabía la respuesta. «No te preocupes por esos detalles», intervino Rodrigo con su habitual aire de superioridad. «Ahora nosotros tomamos las decisiones importantes. Tú solo descansa y disfruta el tiempo que te queda aquí». Esa misma tarde, llegaron varios equipos de construcción para entregar sus presupuestos. Vi entrar a hombres con herramientas que recorrían mi hogar como si fuera un objeto sin valor. Carolina los guiaba por cada pasillo,
señalando las paredes que quería derribar. Indicaba los pisos que pensaba cambiar y los baños que deseaba modernizar. Se detuvo justo en el centro de la cocina. «Esta cocina es una antigüedad», le dijo a uno de los contratistas. «Queremos algo moderno, con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable». Mi mente voló a las mañanas con Amalia en ese mismo lugar. Podía sentir el aroma del café, oír su suave voz mientras preparaba el desayuno. Y ellos querían destruir hasta el último rastro de nuestros recuerdos. Lo que vino después me rompió por dentro. Carolina comenzó a documentar todo en sus redes sociales. Subía fotos de cada habitación y de cada rincón de nuestra casa. Sus comentarios eran puñales directos a mi corazón. Finalmente somos dueños de nuestra primera propiedad. Próximo proyecto: renovación total. Agradecida por los nuevos comienzos. Las respuestas de sus amigos eran todavía peores. ¡Qué emoción! Se lo merecen tanto. Por fin viviendo la vida que quieres. Parecía que robarle la casa a un padre viudo era un logro digno de celebración. Rodrigo, por su parte, ya actuaba como el nuevo señor de la casa. Cambió los muebles de la sala para mejorar la circulación del espacio. Reemplaza todas las cerraduras, supuestamente por nuestra seguridad. Incluso contrató a un jardinero para mejorar la apariencia exterior. Ese era el mismo jardín donde Amalia había plantado sus amadas rosas con sus propias manos. «César, también debemos hablar de tus pertenencias personales», me dijo una mañana, con esa sonrisa falsa que ya dominaba. «El posible comprador quiere ver la casa despejada, así que deberás guardar tus cosas en un depósito». Un depósito. Querían encerrar los recuerdos de toda una vida en una bodega fría. Los trataban como si fueran basura que estorbaba sus grandiosos planes. ¿Qué más serían capaces de hacer? Esa noche, Carolina organizó una pequeña fiesta para celebrar su éxito financiero. La casa se llenó de rostros desconocidos que bebían vino caro. Elogiaban la astucia de mi hija para convencer a su padre de firmar. «Es que mi papá es muy tradicional, ¿sabes?», la oí explicarle a una amiga. No entendía que mantener una casa tan grande ya no tenía sentido para él. Tuve que ayudarlo a enfrentar la realidad. «Qué difícil para ti», respondió la amiga con una compasión fingida. «Pero hiciste lo correcto. Los padres a veces necesitan que sus hijos decidan por ellos». Me encerré en mi habitación durante toda la celebración. Escuchaba sus risas y sus planes para un futuro que claramente no me incluía. Hablaban de viajes a lugares exóticos y de inversiones en negocios de moda. Discutían sobre una vida de lujos que apenas comenzaba para ellos. «¡Un brindis!», gritó Rodrigo desde el salón. «Por Carolina, que tuvo la valentía de hacer lo necesario». «Y por los nuevos comienzos», respondió ella, «por dejar atrás lo que ya no sirve y abrazar el futuro». El brindis resonó por toda la casa como un martillo. Estaban brindando por mi ruina. Celebraban mi humillación. Pero mientras ellos festejaban, yo miraba la pantalla de mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Francisco y 2 llamadas perdidas de Enrique. Acababa de llegar un correo electrónico que llevaba días esperando. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Dejé que celebraran su supuesta victoria. Los dejé disfrutar su momento de gloria imaginaria. Porque mañana, al abrir los periódicos o revisar sus cuentas bancarias, descubrirán la verdad. Su triunfo era solo una ilusión. Y yo estaría allí para ver sus rostros cuando entendieran que el viejo al que subestimaron jugaba un juego completamente distinto. La mañana llegó con un silencio extraño. Carolina y Rodrigo habían bebido tanto la noche anterior que no se levantaron hasta casi las 11. Yo llevaba despierto desde el amanecer, tomando café tranquilamente en la cocina. Simplemente esperaba que la función comenzara. El primer golpe llegó a las 11:15. El timbre sonó con una insistencia imposible de ignorar. Rodrigo abrió la puerta con una evidente cara de resaca. Se encontró con un hombre de traje que sostenía una carpeta de documentos. «Rodrigo Herrera»,
dijo el visitante con voz firme y profesional. Sí, soy yo. ¿Qué necesita? Soy el abogado Francisco Mendoza. Representó a César Mendoza en una demanda por fraude, falsificación y apropiación indebida. Está siendo notificado oficialmente. La carpeta se deslizó de las manos de Rodrigo como si se quemara. Carolina apareció corriendo desde su habitación, todavía en pijama. Tenía el pelo revuelto y los ojos hinchados por el alcohol y el sueño. «¿Qué está pasando?», gritó, clavando su mirada en mí. Era como si me viera por primera vez. Yo permanecí sentado en mi silla, sorbiendo mi café con absoluta calma. «Buenos días, hijos. ¿Durmieron bien?». Francisco, el abogado, continuó sin inmutarse. «La transferencia de la propiedad fue invalidada por orden judicial esta mañana. Encontramos evidencia de coerción, fraude y aprovechamiento de una persona vulnerable. Todos los documentos que firmaron ayer son legalmente nulos». «¡Eso es imposible!», gritó Rodrigo, con el rostro enrojecido por la furia. «El viejo firmó por voluntad propia. Tenemos testigos». «Sí, efectivamente tienen testigos», confirmó Francisco con una sonrisa helada. «El notario, mi primo, documentó cada una de las irregularidades del proceso. Presión emocional, información falsa y aprovechamiento del duelo del señor César». Carolina se acercó a mí, temblando de rabia. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia». La miré directamente a los ojos, con una frialdad que no sabía que podía sentir. «¿Familia?». Hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. «¿Llamas familia a robarle a tus padres mientras tu madre agonizaba en un hospital?». Su rostro se descompuso por completo. Yo no... ¿Llamas familia a falsificar mi firma para obtener préstamos a mis espaldas? ¿A planear encerrarme en un asilo para quedarte con todo?». Francisco retomó la palabra con eficiencia profesional. «Además, hemos congelado todas las cuentas bancarias involucradas en estas transacciones. El dinero extraído de los ahorros del señor César debe ser devuelto de inmediato». «¿Qué dinero?», mintió Carolina, con un descaro increíble. «Nosotros no hemos robado nada». Saqué una carpeta de documentos debajo de mi periódico. «Los $18,000 de mi cuenta de ahorros conjunta con tu madre. Los $5,000 de mi fondo para emergencias médicas. Y los $15,000 del préstamo fraudulento que pidieron a mi nombre». Cada cifra que pronunciaba era un golpe seco en el aire. Rodrigo intentaba conservar la compostura, pero el color abandonaba su rostro con cada palabra que yo decía. Podía ver cómo su mundo se desmoronaba lentamente. «Todo está documentado», continué, con una voz deliberadamente pausada. «Estados de cuenta, firmas falsificadas, conversaciones grabadas». «¿Conversaciones grabadas?», susurró Carolina, y su voz se quebró a mitad de la frase. Saqué mi teléfono celular y presioné la pantalla. Una grabación clara y nítida llenó la habitación. La voz de Rodrigo resonó, arrogante. «Le damos $5,000 y le decimos que se busque un apartamento». Luego la de Carolina. «¿Y si se niega a irse?». Y de nuevo Rodrigo. «Podemos internarlo en un asilo si es necesario». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Carolina se desplomó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos con un sollozo ahogado. Rodrigo miraba el teléfono como si fuera una criatura venenosa a punto de morderlo. Durante semanas creyeron que era un viejo tonto, dije, guardando el aparato con calma. Pensaron que podían manipularse, robarme y descartarse como si fuera basura. Pero se olvidaron de algo importante. Me levanté lentamente, sintiendo una solidez en mis piernas que no había experimentado en meses. Se olvidaron de que yo construí esta vida desde la nada. Por décadas he trabajado con abogados, contadores y banqueros. Se olvidaron que tengo amigos,
contactos y recursos que ustedes ni siquiera imaginan. Francisco cerró su propia carpeta con un sonido seco y autoritario. Señor César, ¿desea que procedamos con los cargos criminales? Los ojos de Carolina, inundados de lágrimas, se clavaron en mí. Papá, por favor, soy tu hija. Podemos arreglar esto. Fue idea de Rodrigo. Yo solo... No, la interrumpí, con una firmeza que la silenció al instante. No vas a culpar a tu esposo por algo que planificaron juntos. No vas a volver a mentirme nunca más. Ya se terminó. Me giré hacia Francisco, ignorándola por completo. Quiero que procedan con todos los cargos posibles. Fraude, falsificación, robo y abuso financiero de personas mayores. Todo. «No puedes hacernos esto», gritó Rodrigo, perdiendo finalmente la compostura. «Somos tu familia. Nuestra vida entera se va a arruinar». Me volteé hacia él, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. ¿Su vida se va a arruinar? ¿Cómo la que ustedes intentaron arruinar cuando me chantajearon frente al ataúd de mi esposa? Pero papá, suplicó Carolina, poniéndose de pie. Pensamos que era lo mejor para todos. La casa es muy grande para ti solo. El dinero, la corté. El dinero que robaron ya lo gastaron casi todo. Los $20,000 en viajes, ropa cara, restaurantes y champaña, mientras yo comía frijoles con arroz para ahorrar. Francisco consultó su reloj con un gesto profesional. Señor César, tenemos una cita en la estación de policía a las 2 de la tarde. Allí podremos presentar formalmente la denuncia. ¿Está usted listo? Asentí, sintiendo una extraña calma. Completamente listo. Carolina se arrodilló frente a mí, un gesto que no hacía desde que era una niña pequeña. Papá, por favor, perdónanos. Devolvemos todo, nos vamos de la casa, no te molestamos más. Pero no nos mandes a la cárcel. La miré allí, suplicando en el suelo, y por un instante sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Pero entonces recordé su risa de la noche anterior, celebrando mi supuesta derrota. Recordé su frialdad al decirme que debía irme de mi propia casa. Carolina, dije, con una voz suave pero implacable, cuando tu madre estaba muriendo, me advirtió algo. Me dijo que tuviera cuidado contigo, que algo en ti no estaba bien. Yo no le hice caso, pensé que eran los efectos de la morfina. Me acerqué a ella, que seguía arrodillada a mis pies. Pero ella tenía razón. Tú ya no eres mi hija. Mi hija murió el día que decidió robarle a sus propios padres. Caminé hacia la puerta, donde Francisco ya me esperaba. Vámonos. Tengo una denuncia que presentar. Al salir de la casa, escuché sus gritos y sollozos a mis espaldas. Por primera vez en meses, ese sonido no me produjo dolor. Solo sentí el peso satisfactorio de la justicia. Los días siguientes fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Carolina y Rodrigo abandonaron la casa esa misma tarde, justo después de que la policía llegara para tomarles declaración. Los oficiales también confiscaron documentos como parte de la evidencia en su contra. Los vi empacar sus pertenencias con movimientos frenéticos y torpes. Se susurraban cosas entre ellos, lanzándome miradas que eran una mezcla de odio puro y desesperación. Me resultaban completamente extraños. «Esto no va a terminar aquí, viejo», me había gritado Rodrigo desde la puerta, cargando la última maleta. «Vas a pagar por esto. Nadie le hace esto a su propia familia». Yo permanecí sentado en mi sillón, el mismo donde la vi crecer. Simplemente asentí. «Tienes razón», le respondí con calma. «Nadie debería tratar así a su familia. Por eso ahora están enfrentando las consecuencias». La primera semana después de su partida fue extrañamente apacible. La casa se sentía enorme y silenciosa, pero era una quietud que sanaba. Ya no había susurros conspiradores en los pasillos ni miradas cargadas de desprecio. La tensión de vivir con enemigos disfrazados de familia
había desaparecido. Francisco me mantenía al tanto de los avances legales. Los cargos se habían presentado formalmente y la evidencia era abrumadora. El fiscal del distrito había decidido proceder de inmediato, sin demoras. Sus abogados están intentando negociar, me informó Francisco durante una de nuestras reuniones. Ofrecen devolver todo el dinero robado y aceptar servicio comunitario en lugar de prisión. ¿Y qué opinas tú?, le pregunté, estudiando su expresión. Es una oferta desesperada, respondió con una sonrisa confiada. Las grabaciones, los documentos, los testimonios del banco son irrefutables. Van a ir a la cárcel, César. Es solo cuestión de tiempo. Pero yo subestimé la capacidad de Carolina para manipular cualquier situación. Al 10º día, comenzaron las llamadas. La primera llegó a las 6 de la mañana, un sonido insistente que me sacó del sueño. La voz de mi hija sonaba rota. Papá, papá, por favor, necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada de qué hablar, Carolina. Papá, estoy embarazada. Mi cerebro tardó un segundo en procesar sus palabras. ¿Embarazada?, repetí, casi sin aliento. Sí, papá. De 3 meses. Por favor, no puedes mandar a la cárcel a la madre de tu nieto. Colgué el teléfono sin decir una sola palabra más. Mis manos, sin embargo, temblaron durante casi una hora. Un nieto. Era algo que Amalia y yo habíamos soñado durante años. Las llamadas continuaron, convirtiéndose en una tortura diaria. 3, 4 veces al día. Carolina lloraba, suplicaba, me contaba detalles sobre el embarazo y lo arrepentida que estaba. Decía que este bebé podría ser una nueva oportunidad para nosotros. Papá, el bebé nacerá en 6 meses, me dijo en un mensaje de voz entre sollozos. ¿De verdad quieres que nazca con su madre en prisión? ¿Quieres que tu nieto crezca sabiendo que su abuelo destruyó a su familia? Después de una semana, bloqueé su número. Pero entonces comenzaron los correos electrónicos y las cartas escritas a mano que llegaban a diario. Incluso usaba a vecinos y conocidos para hacerme llegar sus mensajes. Una mañana, mientras regaba el jardín, mi vecina de toda la vida me detuvo. César, Carolina vino a verme ayer. Está destrozada. Dice que está embarazada y que teme perder al bebé por todo este estrés. ¿Y qué quiere que haga, Isabel?, pregunté, aunque ya conocía perfectamente la respuesta. Su pregunta flotó en el aire, cargada de una expectativa que me helaba los huesos. Sabía exactamente lo que esperaba de mí. Bueno, tal vez podrían hablar. Es tu nieto, César, tu única oportunidad de ser abuelo. Esa noche, por primera vez en semanas, el sueño me fue esquivo. Me quedé con los ojos fijos en la oscuridad del techo. Mi mente proyectaba imágenes inciertas de un bebé en mis brazos. Veía el fantasma de Amalia cargando a nuestro nieto, a Carolina transformada en madre. ¿Sería posible que un hijo la cambiara por completo? ¿Podría la maternidad hacerle recordar la persona que había sido? Pero un escalofrío me devolvió bruscamente a la realidad. La voz de Rodrigo resonó en mi memoria como un eco helado. Sin casa no me sirves. Recordé la frialdad de Carolina mientras me empujaba a firmar frente al ataúd. Reviví el peso de años de desprecio que se disfrazaban de preocupación. Al mes siguiente, la presión del entorno se volvió casi insoportable. Familiares que no veía en años comenzaron a llamar con insistencia. Todos repetían el mismo guión aprendido, la misma súplica. César, tienes que perdonarlos. Son tu familia, tu única familia. ¿Acaso saben lo que ellos hicieron?, les preguntaba, con la garganta apretada. Sí, lo sabemos, pero el rencor no es de buenos cristianos, responden siempre. Además, piensa en el bebé que viene en camino. El bebé. Todo se reducía siempre al bebé. Francisco ya me lo había advertido con su habitual lucidez. Es una estrategia que he visto antes, César, me dijo con seriedad. Usan el embarazo como un escudo
una armadura emocional. ¿De verdad crees que quieren cambiar o solo buscan evitar las consecuencias? Una tarde, 2 meses después de la denuncia, Carolina apareció en mi puerta. Su embarazo era notorio, acentuado por un vestido que ceñía su vientre. De sus ojos, cuidadosamente maquillados para parecer frágil, brotaban lágrimas. «Papá, por favor, solo 5 minutos», suplicó a través de la madera. «Es tu nieto. Él tiene derecho a conocerte». Abrí la puerta y la observé mientras entraba. Estaba demacrada, más delgada a excepción de su abultado vientre. Unas ojeras profundas marcaban su rostro y su ropa, aunque nueva, carecía de su elegancia habitual. «¿Dónde está Rodrigo?», fue lo primero que se me ocurrió preguntar. «En casa de su madre», murmuró, evitando mi mirada. «Sus padres nos prestaron para los abogados, pero ya no nos quieren allí». Se dejó caer en el sofá con un suspiro agotado. «Papá, vivimos en un apartamento horrible. No tengo ni para las vitaminas». «¿Y todo el dinero que robaron?», pregunté, con una calma que no sentía. «Se acabó», admitió, con la vista clavada en el suelo. «Los viajes, la ropa cara, las fiestas. Nunca pensamos que esto terminaría así». Se acercó lentamente y tomó mi mano entre las suyas. Estaban frías, temblorosas. «Papá, sé que te fallé. Sé que traicioné tu confianza y la memoria de mamá. Pero este bebé es inocente de todo. Es tu sangre, es la sangre de ella. ¿Vas a castigar a un niño por los errores que cometió su madre?». Por un instante, sentí un pinchazo de la vieja ternura que me desarmaba. Vi a la niña que construía castillos en la playa conmigo. Vi a la pequeña que lloraba en mis brazos por una rodilla raspada. Pero entonces mi mirada recorrió el salón. Vi la casa que ella quiso vender, las fotos que intentó tirar. Vi el jardín donde Amalia plantó sus rosas, ese que ella quería arrasar. «Carolina», dije al fin, soltando mi mano con suavidad. «Si de verdad te importara este bebé, habrías pensado en él mucho antes. Le habrías ofrecido una madre con honor, con integridad y con valores». «Pero puedo cambiar, papá. El bebé ya me está cambiando». «¿Igual que te cambió el matrimonio? ¿O cuando tu madre enfermó? ¿O cuando me quedé solo en esta casa?». Sus sollozos se hicieron más fuertes. «Esta vez es diferente. Ser madre lo cambia todo». Más fuertes. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Miré el jardín donde ella había jugado, donde había sido feliz. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto, Carolina? No es el dinero, ni siquiera es la casa. Es la traición a la memoria de tu madre». Mamá lo habría entendido. «¡No!», rugí, girándose con una furia que me quemó por dentro. «Tu madre murió en paz, creyendo que había criado a una buena mujer. Murió convencida de que te había dejado un legado de decencia. Ustedes ensuciaron su último recuerdo». Se levantó con dificultad, llevándose una mano protectora al vientre. «Papá, este estrés no es bueno para el bebé». «Entonces vete», dije, con una calma helada que me asustó incluso a mí. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. «Vete y enfrenta las consecuencias de tus actos como una adulta, como la persona que elegiste ser y la madre que estás a punto de convertirse. No vuelvas más». Se marchó gritándome desde la calle que me arrepentiría, que la sangre era más fuerte que el orgullo y que un día la necesitaría. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando el silencio. Por primera vez en meses, la casa se sentía completamente en calma. Esa misma noche, Francisco me llamó con noticias. «César, el juicio es la próxima semana. Sus abogados acaban de hacer una última oferta. Confesión, devolución total del dinero y 2 años de libertad condicional». «¿Y si no la aceptan?», pregunté. «De 5 a 7 años de prisión, para cada uno». Miré la fotografía de Amalia descansando sobre la mesita de noche.
Su sonrisa serena pareció darme la fuerza que necesitaba. «Que se enfrenten al juez, Francisco», dije con voz firme. «Que sea un jurado quien decida su destino. Yo ya tomé mi decisión hace mucho tiempo». Colgué el teléfono y caminé hacia la cocina a prepararme algo de cenar. Por primera vez en mucho tiempo, iba a cenar solo en mi casa, sin miedo, sin tensión y sin la sombra de la traición. Esa soledad, por primera vez, se sintió como la más pura libertad. 6 meses después del juicio, me despertaba con una sensación casi olvidada. Carolina y Rodrigo habían sido condenados a 4 años de prisión. El juez fue implacable, llamando a sus actos una traición despreciable. Mi casa había vuelto a ser un hogar, mi refugio. Pero lo más importante era que yo había vuelto a ser yo mismo. Las primeras semanas fueron extrañas. Los vecinos me miraban con una mezcla de respeto y lástima. Unos pensaban que había hecho lo correcto, mientras otros murmuraban a mi paso. Había aprendido, sin embargo, a vivir sin el peso de la opinión ajena. Enrique me visitaba a menudo con café y conversaciones sin prisa. ¿Te arrepientes de algo, César?, me preguntó una tarde de lluvia en la cocina. El vapor del café se disipó mientras buscaba una respuesta sincera. Lamento no haber visto quién era Carolina antes de que Amalia muriera. Me arrepiento de haberla consentido hasta creer que el mundo le debía todo. Pero no me arrepiento de haber defendido lo que Amalia y yo construimos. ¿Y el nieto? Esa era la pregunta que aún dolía, la herida que no cerraba. Carolina había dado a luz en prisión 3 meses después del juicio. Un niño sano, según las noticias que me llegaban a cuentagotas. Los padres de Rodrigo se habían hecho cargo de él temporalmente. El niño es inocente, admití, con un nudo en la garganta. Pero su inocencia no debería obligarlo a cargar con los crímenes de sus padres. Quizás es mejor para él crecer sin conocer esta triste historia. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja y dolorosa. Había noches en que el pensamiento de ese niño me robaba el aliento. Pero una decisión había sido tomada, y sus ecos nos alcanzan a todos. Había empezado a llenar mis días con rutinas nuevas. Cada mañana regaba el jardín y hablaba con las rosas de Amalia. Les contaba sobre mi día o los pequeños arreglos que planeaba. Por las tardes leía esos libros que nunca tuve tiempo de abrir. Los fines de semana los reservaba para visitar el cementerio. Le llevaba flores frescas a Amalia y me sentaba por horas junto a su tumba. A veces solo la acompañaba en un cómodo silencio. Otras, necesitaba escuchar mi propia voz en el aire. «Hice lo correcto, ¿verdad?», le preguntaba a la lápida. «Sé que te duele que Carolina está en la cárcel, pero era necesario. No podía permitir que nos pisotearan de esa forma». El viento entonces movía las hojas de los árboles cercanos. Yo elegía interpretar ese sonido como su respuesta. Amalia siempre fue directa y práctica. Ella misma la habría confrontado por el robo. Jamás habría tolerado una traición así. Una tarde de marzo, el timbre de la puerta rompió mi silencio. Al abrir me encontré con una mujer de aspecto elegante. Sostenía con cuidado a un bebé en sus brazos. «Señor César», preguntó con una voz muy suave. «Soy Beatriz Herrera, la madre de Rodrigo». Sentí un golpe helado en el pecho. El aire parecía volverse más denso y pesado. Aquel bebé en sus brazos tenía los ojos oscuros y enormes. Su cabello rizado y su mirada curiosa me recordaron a Carolina. Fue un doloroso viaje al pasado. «¿Qué necesita?», logré preguntar, luchando para que mi voz no temblara. «Sé que usted no quiere saber nada de este niño», dijo ella, acomodando al pequeño. «Y entiendo por completo sus razones. Lo que hicieron Carolina y mi hijo fue imperdonable. Pero César tiene ya 6 meses. Cuando crezca necesitará conocer su historia completa». César. Le habían puesto mi nombre. «No vine a pedirle dinero», continuó la mujer. «Tampoco vine a rogarle que perdone a nuestros hijos.
Solo quería que supiera que él existe, y que si algún día cambia de opinión, nosotros lo cuidaremos con amor. Miré al bebé, y él me sostuvo la mirada con una fijeza desconcertante. Era como si pudiera ver a través de las murallas que había levantado. Por un instante sentí el impulso de tomarlo entre mis brazos. Quise sentir ese peso tibio y pequeño e imaginarme como su abuelo. Pero entonces, la traición regresó con toda su fuerza. Recordé la frialdad en los ojos de mi hija frente al ataúd de Amalia. Recordé los planes crueles de Rodrigo para encerrarme en un asilo. Recordé años de desprecios disfrazados de falsa preocupación. Señora Beatriz, dije finalmente, agradezco su visita, pero mi decisión está tomada. Ese niño merece crecer en un ambiente sano y seguro. Necesita personas que le enseñen valores, respeto y honestidad. No tiene por qué cargar con el peso de nuestra historia. Ella asintió con una tristeza evidente, pero no pareció sorprendida. Lo entiendo perfectamente. Solo por si acaso, si alguna vez cambia de opinión, aquí tiene mi número. Dejó una pequeña tarjeta blanca en el buzón y se alejó con pasos lentos. Me quedé en la puerta observando cómo se marchaba. Se llevaba con ella la última conexión que me quedaba con mi familia. Esa noche, sentado en mi sillón, miré la tarjeta durante horas. Era simple y directa, solo un nombre y un teléfono. Representaba una puerta que yo podía decidir abrir en cualquier momento. Significaba la oportunidad de ser abuelo y de tener familia otra vez. Pero también representaba un riesgo inmenso. ¿Qué pasaría cuando Carolina y Rodrigo salieran de prisión? ¿Volverían a usar al niño para manipularme y controlarme? ¿Habrían aprendido su lección o solo refinarían sus estrategias? Al final, guardé la tarjeta en un cajón de mi escritorio. La coloqué junto a otros documentos importantes de mi vida. No la rompí, pero tampoco la usé. Era una decisión que podía posponer para más adelante. El tiempo se encargaría de aclarar las verdaderas intenciones de todos. Los meses siguientes transcurrieron con una calma casi absoluta. Mi rutina se afianzó y me traía una extraña satisfacción. Me levantaba temprano, leía las noticias y trabajaba en mi jardín. La vida era simple, pero al menos era mía. Francisco me visitaba de vez en cuando para darme noticias del caso. Carolina y Rodrigo cumplieron su sentencia sin mayores problemas. Participaban en programas de rehabilitación y trabajaban dentro de la prisión. Sus abogados habían dejado de insistir con sus llamadas. ¿Han devuelto algo del dinero?, le pregunté en una de sus visitas. Parcialmente. Han pagado $12,000 hasta ahora. Todavía les quedan 26,000 por devolver. ¿Y cómo piensan conseguir esa cantidad desde la cárcel? Francisco esbozó una sonrisa cargada de ironía. Rodrigo trabaja en la lavandería por 50 centavos la hora. Carolina está en la cocina y gana un poco más. A ese ritmo, necesitarán décadas para saldar la deuda completa. Me quedé pensando en sus palabras. Décadas de trabajo forzado. Quizás pasarían toda su vida pagando por unos pocos meses de lujos robados. Había una especie de justicia poética en todo aquello. Amalia sin duda lo habría apreciado. Una noche de noviembre, justo un año después de su muerte, encontré algo inesperado. Estaba organizando sus cosas cuando hallé una carta oculta. Estaba escondida entre las páginas de su libro de recetas favorito. El sobre decía: «Para César, cuando estés listo para leerla». Estaba escrito con su caligrafía de siempre. Con manos temblorosas, abrí el sobre con mucho cuidado. «Mi amor querido», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Sé que Carolina te dará problemas después de que me vaya. No es maldad lo que tiene, es debilidad. Nunca aprendió a valorar las cosas porque siempre se lo dimos todo». Seguí leyendo mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. «No te sientas culpable por defender lo que construimos. No te culpes por establecer límites firmes.
A veces el amor verdadero significa decir que no. Significa dejar que otros enfrenten sus propias consecuencias. La carta continuaba por 2 páginas más, llenas de su amor y su sabiduría. Terminaba con las palabras exactas que mi corazón necesitaba escuchar. Vive tu vida con dignidad, César. No lo hagas por nosotros, ni siquiera por Carolina. Hazlo por ti. Mereces paz. Mereces respeto. Mereces encontrar la felicidad. Dobló la carta con sumo cuidado y la guardé en mi billetera. La coloqué justo al lado de nuestra vieja foto de boda. Era toda la confirmación que necesitaba para saber que había actuado correctamente. Esa noche, por primera vez en un año, dormí profundamente. No tuve pesadillas. Al día siguiente me levanté temprano y me puse mi mejor camisa. Salí a caminar por el vecindario y saludé a los vecinos. Compré flores frescas para Amalia y me detuve a desayunar. Era una vida nueva, pero construida sobre cimientos sólidos. Cuando llegué al cementerio, me senté junto a su tumba. Le conté sobre la carta que había encontrado. Le hablé de mi decisión de vivir para mí mismo. Le confesé la paz que finalmente sentía en mi interior. No necesité gritar, le dije mientras acomodaba las flores. La verdad se abrió paso por sí misma. El viento movió las hojas de los árboles con una caricia suave. Una vez más, elegí interpretar ese sonido como su aprobación. Regresé a casa caminando sin prisa, disfrutando del sol en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro era algo que esperaba con calma. Había recuperado mi dignidad, mi hogar y a mí mismo. Y eso, al final, era más que suficiente.